¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo el control de tu propia vida? Como si tus pensamientos, emociones e incluso tu percepción estuvieran siendo manipulados por alguien más. No estás exagerando. Es muy posible que estés atrapado en la red invisible de un narcisista. Y no se trata solo de alguien vanidoso o egocéntrico. Según Otto Kernberg, uno de los más influyentes psiquiatras y psicoanalistas del siglo XX, el narcisismo patológico va mucho más allá de lo superficial. Se trata de una estructura profunda y destructiva que transforma la realidad de las personas cercanas, moldeándola para servir a sus propias necesidades. Hoy te revelaré cómo lo hacen, con precisión quirúrgica y una frialdad que resulta perturbadora desde los primeros instantes de una relación, ya sea romántica, familiar o profesional. El narcisista comienza a construir un escenario alternativo, uno donde él o ella es el centro indiscutible de todo lo que sucede, y tú, sin darte cuenta, te conviertes en un personaje secundario que existe únicamente para validar su grandiosidad. Kernberg explica que estos individuos carecen de una identidad sólida y dependen de los demás para sostener una imagen inflada de sí mismos. Por eso, no pueden permitir que veas la realidad tal cual es. Necesitan distorsionarla para que encaje en su narrativa, una donde siempre tienen la razón, donde son víctimas o héroes, pero nunca responsables a la manipulación emocional que ejercen. No es evidente al principio. Utilizan técnicas sutiles, como la idealización seguida por la devaluación, el gaslighting y el aislamiento progresivo. Te hacen dudar de ti mismo, de tus recuerdos, de tus decisiones. Según Kernberg, esta dinámica tiene una raíz estructural. En la personalidad narcisista, una división entre el yo grandioso y la parte vulnerable, que jamás puede ser expuesta. Por eso, cuando sienten que su fachada se tambalea, recurren a tácticas cada vez más agresivas para restablecer su control sobre ti. Incluso si eso significa destruir tu autoestima por completo, lo más aterrador es que todo este proceso puede parecer amor, cuidado o preocupación. Esa es la trampa perfecta. Mientras crees que están contigo por afecto, lo que realmente buscan es apropiarse de tu mundo interno. Para Kernberg, entender esto no es solo una cuestión clínica, sino una necesidad emocional urgente. Reconocer que el narcisista no está interesado en ti como persona, sino en lo que representas para su frágil equilibrio mental. Te conviertes en un espejo que no tiene permitido reflejar imperfecciones. Este video no es solo una explicación, es una advertencia. Si alguna vez sentiste que alguien estaba reescribiendo tu historia, que tu dolor era minimizado, o que tu realidad parecía desdibujarse, quédate hasta el final, porque hoy vamos a desentrañar, desde la mirada profunda de Otto Kernberg, cómo los narcisistas construyen y controlan tu realidad. Y más importante aún, cómo puedes recuperar lo que es tuyo, tu verdad, para entender cómo los narcisistas controlan la realidad de quienes los rodean. Primero debemos sumergirnos en lo que realmente significa ser narcisista, desde la perspectiva clínica y psicoanalítica de Otto Kernberg. Él no habla del narcisismo como un simple rasgo de personalidad. Lo ve como una estructura patológica del carácter, profundamente arraigada y organizada alrededor de una imagen grandiosa del yo. Esta imagen no es auténtica ni estable, sino una construcción defensiva que busca proteger al individuo de un vacío interno. Aterrador. En Kernberg describe que en el centro del narcisismo patológico hay una incapacidad para integrar las experiencias buenas y malas del yo y de los demás. Por eso, el narcisista divide el mundo entre aliados perfectos y enemigos absolutos. No puede tolerar la ambigüedad emocional. Necesita que todo encaje en categorías claras, que alimenten su necesidad de validación constante. Why Parallel? Esto debe manipular tu percepción, reorganizar tu narrativa interna para que sirva a sus necesidades emocionales. Este mecanismo no es consciente en su totalidad. De hecho, muchos narcisistas no tienen plena conciencia de cómo distorsionan la realidad de los demás. Pero eso no lo hace menos dañino. Ellos reaccionan con agresividad, frialdad o manipulación emocional cuando sienten que su imagen idealizada está siendo cuestionada. Aquí es donde comienza la distorsión sistemática de tu realidad. Para sobrevivir emocionalmente, necesitan que tú te conviertas en un espejo obediente que refleje únicamente lo que ellos están dispuestos a ver. Según Kernberg, esta necesidad de control sobre la percepción ajena no surge del poder, sino del miedo. Miedo a ser expuestos como vacíos, insuficientes, indignos, de amor. Por eso, cuando una persona cercana
empieza a mostrar señales de independencia emocional o simplemente cuestiona su comportamiento, el narcisista responde con una intensidad desproporcionada. No está defendiendo su ego, está defendiendo su existencia emocional misma. Esta es una batalla psicológica donde tú ni siquiera sabías que estabas participando. Al comprender este trasfondo, nos prepara para ver cómo los narcisistas actúan. En la práctica, lo que parece cariño, cuidado o interés genuino, en realidad puede ser parte de un juego profundamente calculado. Y lo más devastador es que quienes están bajo esta influencia tardan mucho en darse cuenta, porque el control no se impone con violencia directa, sino con seducción emocional, manipulación sutil y una distorsión progresiva de lo que tú creías que era verdad. Una vez que el narcisista ha creado una imagen idealizada frente a ti, empieza el proceso de captura psicológica. Otto Kernberg explica que este tipo de personas utilizan estrategias inconscientes pero sistemáticas para adueñarse de tu mundo interno. La primera de ellas es la idealización. Te hacen sentir único, especial, elegido. Durante esta fase, tú representas una extensión de su yo grandioso. Todo lo que haces es interpretado como una validación de su poder y atractivo. Sin embargo, esta fase tiene fecha de caducidad. Cuando muestras alguna señal de autonomía, crítica o imperfección, comienza la devaluación. Y aquí es donde la manipulación se vuelve más evidente. Te hacen sentir culpable, confuso, incluso loco. El gaslighting, pero ya anticipado en el pensamiento de Kernberg, se convierte en una herramienta esencial. El narcisista reescribe tus recuerdos, niega hechos evidentes y planta dudas sobre tu percepción. No te está contradiciendo, está reformateando tu realidad. La tercera arma es el aislamiento. Poco a poco, comienzan a sembrar desconfianza en tus vínculos más cercanos. Te alejan de tus redes de apoyo, ridiculizan tus emociones, invalidan tus preocupaciones. Esto no solo los vuelve tu único referente emocional, sino que reduce tus posibilidades de confrontar la distorsión. Es un cerco emocional que se estrecha hasta que solo ellos ocupan el centro de tu mundo. Todo lo que sientes y piensas empieza a girar alrededor de su validación o rechazo. Según Kernberg, este proceso crea una dependencia emocional profunda. El narcisista se convierte en el juez de tu valor, el narrador de tu historia y el custodio de tu percepción. Y mientras más te adaptas a este juego, más difícil se vuelve ver que estás atrapado. Porque el castigo no siempre es explícito. A veces es la retirada del afecto, el silencio frío, la mirada de decepción que te hace sentir que algo dentro de ti está fallando. Esto no es solo una relación disfuncional, es una invasión de tu realidad. Y lo más trágico es que muchas víctimas, al haber perdido su brújula interna, terminan defendiendo al agresor. Esa es la fuerza del narcisismo patológico. No solo rompe tu identidad, te convence de que fue tu culpa. Una de las tácticas más devastadoras utilizadas por el narcisista es la falsa empatía. Otto Kernberg sostiene que, a diferencia de lo que muchos creen, los narcisistas no carecen totalmente de empatía. Lo que tienen es una capacidad instrumental para leer las emociones ajenas y usarlas en su beneficio. No conectan contigo desde un lugar genuino, sino como un medio para mantenerte emocionalmente atado. Este tipo de empatía falsa crea la ilusión de intimidad, pero es solo otra forma de control durante los momentos de crisis o distancia. El narcisista puede mostrar una sensibilidad sorprendente, te escucha, llora, promete cambiar, pero lo hace solo para restaurar el equilibrio de poder que siente que está perdiendo. Para Kernberg, estas conductas son parte de una dinámica cíclica que él llama relaciones objetales patológicas, donde la otra persona no es vista como un ser humano autónomo, sino como un objeto útil o amenazante. Este espejismo emocional es lo que más confunde a quienes están atrapados en este tipo de vínculo. ¿Cómo alguien que me hizo tanto daño puede, al mismo tiempo, demostrar tanto afecto? La respuesta, según Kernberg, está en la incapacidad del narcisista para integrar afectos contradictorios. Aman y odian, idealizan y devalúan, todo en una misma relación, pero no lo hacen desde la conciencia. Lo hacen desde un vacío emocional profundo que busca desesperadamente ser llenado. La falsa empatía también se manifiesta en momentos de vulnerabilidad. Si tú enfrentas una pérdida o una crisis,
El narcisista puede ofrecer consuelo, pero ese consuelo tiene condiciones ocultas. Espera que le agradezcas, que lo admires, que le des un lugar central en tu proceso de sanación. No estás viviendo tu dolor. Estás representando una escena donde él o ella es el salvador. Si te sales del guión, el castigo vuelve. Es aquí donde muchas víctimas sienten que su percepción se rompean porque ya no sabes si estás en una relación o en una obra de teatro. Y ese es precisamente el objetivo del narcisista, que tu realidad se vuelva tan dependiente de su validación que ya no sepas cómo sentir sin su permiso. Noto. Kernberg enfatiza que una de las consecuencias más graves de estar bajo la influencia de un narcisista patológico es la desintegración de tu identidad. Este no es un daño superficial, es una reconfiguración profunda de quién eres, cómo te ves a ti mismo y cómo te relacionas con el mundo. Día tras día, el narcisista siembra dudas, inseguridades y contradicciones que erosionan tu autoconcepto. Te preguntas si eres realmente suficiente, si tus recuerdos son ciertos, si tus emociones son válidas. En esta pérdida del yo no ocurre de golpe y es progresiva. El narcisista va ocupando cada espacio de tu pensamiento hasta que tú mismo comienzas a censurarte. Cambias tus palabras, tus gestos, tus decisiones para evitar su rechazo, pero con cada concesión pierdes una parte de ti. Lo que comienza como adaptación termina como anulación. Y es precisamente eso lo que buscan, aunque te vuelvas una extensión pasiva de su mundo interior, sin conflicto, sin límites, sin voz. Ann Kernberg destaca que los límites son el mayor enemigo del narcisista. Por eso los ataca de forma directa e indirecta. Te hace sentir egoísta cuando marcas una necesidad. Te acusa de ser frío cuando te proteges. Cuestiona tu amor cuando exiges respeto. Todo esto forma parte de una estrategia de dominación afectiva que termina dejando a la víctima emocionalmente devastada y psicológicamente fragmentada. La trampa más peligrosa es cuando comienzas a pensar que mereces ese trato. El narcisista ha reescrito tanto tu historia que incluso tus errores se ven enormes y sus abusos se ven como respuestas justificadas. Has perdido la capacidad de juzgar objetivamente la relación porque tu brújula emocional ha sido saboteada. Y justo ahí, en ese punto, es donde más difícil se vuelve salir. Pero hay una salida, y comienza con el reconocimiento, con ponerle nombre a lo que vives. Kernberg no plantea una solución mágica, pero sí una vía clara en recuperar tu capacidad de pensar por ti mismo, reconstruir tu identidad y sobre todo, restablecer tus propios límites. Y eso es lo que veremos en la última parte de este video. Al salir de una relación con un narcisista, no es simplemente alejarse físicamente, es una reconstrucción emocional que requiere tiempo, apoyo y sobre todo, conciencia. Otto Kernberg insiste en que el primer paso es volver a reconocer tu propia narrativa. Tienes derecho a sentir, a recordar, a interpretar tu historia sin la distorsión impuesta por otro. Esa es la base de tu sanación, apropiarte de tu verdad. La recuperación implica reconectar con vínculos genuinos, con personas que no te exigen perfección para ser amadas. Es también reconectarte contigo, con tus deseos reales, tus miedos, tus contradicciones. Kernberg subraya que el yo solo se fortalece cuando puede integrar tanto lo bueno como lo malo, sin necesidad de negación o idealization. Por eso, sanar es aceptar tu imperfección, no como debilidad, sino como humanidad. Otro paso clave es reinstalar límites firmes. Esto no significa volverte rígido ni desconfiado, sino establecer con claridad lo que permites y lo que no. El narcisista se alimenta de la ambigüedad emocional. Cuando tú defines tu espacio, su poder comienza a diluirse, no porque desaparezca su influencia de inmediato, sino porque ya no tiene acceso directo a tu mundo interno. El proceso no es lineal. Habrá recaídas, dudas, momentos de nostalgia por la versión idealizada que una vez creíste real. Pero cada vez que elijas tu verdad sobre la ficción, estarás recuperando un fragmento de ti mismo. Y eso, como dice Kernberg, es el verdadero trabajo de la libertad emocional, en construir una identidad propia, capaz de amar sin perderse, de dar sin desaparecer. En gracias por llegar hasta aquí. Lo que acabas de escuchar no es solo teoría, es una guía para tu propia liberación. Si algo de lo que mencionamos hoy resonó contigo, quédate atento, porque en los próximos videos profundizaremos aún más en las herramientas prácticas para reconstruir tu realidad. Tu historia no termina
Comienza con el despertar. Cuando una persona logra identificar que ha estado viviendo bajo la influencia de un narcisista, algo profundo se rompe, pero también algo valioso comienza a nacer, el despertar de la conciencia. A lo largo de este video recorrimos los mecanismos que, según Otto Kernberg, explican cómo estos individuos distorsionan tu realidad para sobrevivir a su propio vacío interno. Pero más allá del análisis clínico, lo importante es que ahora tienes palabras, comprensión y claridad para nombrar lo que antes solo era confusión y dolor. Y eso, por sí solo, ya es un acto de poder al recordar que el narcisista no actúa por amor, sino por necesidad de control. Transforma por completo la forma en que vemos el vínculo. No fuiste débil, fuiste condicionado. No eras exagerado, estabas siendo manipulado. Otto Kernberg nos enseña que el problema no está en sentir, sino en no poder confiar en lo que sentimos. Por eso, recuperar tu confianza interna es el primer paso hacia la libertad emocional. La claridad, incluso si duele, es mucho más saludable que cualquier ilusión disfrazada de afecto. A partir de hoy, puedes comenzar a reconstruir tu narrativa, ya no desde la historia que alguien más quiso escribir por ti, sino desde tu propia voz, tus propios límites y tus propias verdades. Recuerda que el silencio que cargaste durante tanto tiempo no fue vacío, fue resistencia. Y ahora, esa resistencia se convierte en fuerza. Una fuerza que, poco a poco, te llevará a crear relaciones más auténticas, seguras y sanas. Relaciones donde no tengas que desaparecer para ser amado. Ansí, algo te quedó claro en este video. Que sea esto, no necesitas ser perfecto para merecer respeto. No necesitas encajar en la fantasía de nadie para ser digno de amor. Es suficiente cuando puedes ser tú mismo, con tu luz y tu sombra, sin pedir perdón por existir. Eso es lo que Kernberg defendía profundamente, que solo desde la integración emocional podemos vivir una vida verdaderamente libre y humana. Así que hoy te invito a elegir tu verdad, incluso si eso significa empezar de nuevo, en si este contenido resonó contigo. Si sentiste que este mensaje era para ti, no te vayas sin dejar tu huella. Comparte en los comentarios cómo has vivido o identificado dinámicas narcisistas en tu vida. Me encantaría leerte y construir juntos una comunidad de conciencia y fortaleza. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que te ayude a entender tu mundo interno con profundidad. Y si este video te movió, dale like. Así sabré que vale la pena seguir hablando de lo que muchos prefieren callar. Tú vas cuenta, y este espacio es para ti.